Disidentes cubanos ven con escepticismo la reforma constitucional que fue aprobada en las últimas horas en la isla. Aseguran que es una maniobra encaminada a legalizar el régimen de los militares y a proteger los intereses y el poder de la familia Castro. Se trata de un proyecto en el que por primera vez se reconoce la propiedad privada. Sin embargo, el exilio cubano recuerda que el documento fue aprobado por una Asamblea Nacional que no fue elegida por el pueblo. Vientos de cambio en Cuba. Los diputados aprobaron por unanimidad un proyecto de una nueva constitución que busca reformar la que está vigente desde 1976 bajo la influencia soviética. Entre las modificaciones que plantea el nuevo texto de la Carta Magna, que será consultado en toda la isla entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre, destaca: eliminar mención de la palabra comunismo. En el artículo 5 de la actual Constitución establece que el gobernante y único partido comunista de Cuba organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. El nuevo texto suprime la mención de la sociedad comunista con miras a una apertura económica. Propiedad privada e inversión extranjera. La idea es impulsar la economía del país y dar seguimiento a los ajustes iniciados en 2008 por Raúl Castro, cuando permitió la creación de pequeñas empresas denominadas negocios por cuenta propia. Es lo que buscamos con la profunda reforma a nuestra Constitución, obligada a actualizarse para que la institucionalidad se fortalezca y con ella el modelo económico y social aprobado por el sexto y séptimo Congresos del partido. Matrimonio gay. En el anteproyecto, el artículo 68 menciona que el matrimonio es la unión concertada entre dos personas, sin especificar su sexo, razón por la cual la unión de homosexuales dejaría de ser anticonstitucional. Que los principios de igualdad y de justicia y humanismo que tiene nuestro proyecto se refuerzan con esa posibilidad de matrimonio entre dos personas. Yo creo que es justo, lo hemos discutido mucho, es justo. Como ya en la Constitución estaba establecido la figura del matrimonio heterosexual desde la heteronormatividad, entonces creo que tenemos el deber de situar otra visión del matrimonio mucho más inclusivo que garantiza derechos que hasta el momento no hemos estado garantizando. Presidente y primer ministro. Volvería a la figura del presidente de la República. Actualmente se denomina presidente de los consejeros de Estado y de ministros. Además, se crearía el cargo de primer ministro. Periodo presidencial. La edad mínima para postularse a la presidencia será de 35 y la máxima de 60 años cuando se hace por primera vez. El mandato queda limitado a un lustro, con derecho a una reelección inmediata por igual número de años. Sin embargo, para disidentes, la reforma es un fraude y carece de garantías. La reforma constitucional es una herramienta que necesita la dictadura desesperadamente para legitimarse ante el descontento del pueblo y la inminente desaparición física de los llamados líderes históricos. Es un fraude y carece de garantías porque los redactores del anteproyecto, miembros de la Asamblea Nacional, no han sido elegidos por los ciudadanos cubanos. A esta hora nos acompaña desde Texas Arturo López Levy, profesor de Estudios Internacionales, Política Norteamericana y Política Latinoamericana en la Universidad de Texas Rio Grande Valley y también coautor del libro Raúl Castro and the New Cuba. Señor López, bienvenido a la mañana de NTN 24. Qué gusto es estar con ustedes. Señor López, ¿realmente representa un cambio esta nueva constitución que fue aprobada recientemente y que ahora debería ser sometida a un proceso de evaluación del pueblo cubano? Mire, los sistemas que no son de democracia liberal pueden ser o pueden carecer totalmente de legitimidad o pueden tener zonas de legitimidad que son muy importantes. A mí me parece que dentro del sistema unipartidista, porque sigue siendo un sistema unipartidista, los cambios que se proponen son significativos. En el área económica implica una actualización del orden constitucional a cambios que ya han estado ocurriendo y que distinguen a Cuba hoy de la tradicional economía de comando típica de los países comunistas que fue. Ya ha habido la emergencia de un sector de propiedad privada que no ha sido todavía reconocido, un sector importante de cooperativas que tampoco había sido apropiadamente
tratado, y por eso hay un cambio importante en el orden constitucional a ese respecto. Obviamente, mire, pregúntele en cualquier lugar del mundo, uno le pregunta a las personas de la comunidad LGBT un reconocimiento del matrimonio igualitario para ellos representa un cambio importante, y yo creo que un cambio importante para todos, porque siempre que haya más derechos y siempre que haya más igualdad, es un elemento positivo. Entonces la reforma constitucional, a criterio suyo, pues no es del todo mala, no hay que ser tan escépticos. ¿Cómo lo ve usted? Porque lo que argumenta mucha gente que está en el exilio, cubanos que están en el exilio, dicen que este documento precisamente fue aprobado por una Asamblea Nacional que no fue elegida por el pueblo. Entonces, pero sin embargo sus reflexiones son si hay cosas que definitivamente podrían representar un cambio. Mire, yo partí por decirle que el modelo cubano es un modelo que no entra en la definición de una democracia liberal como la promueve el modelo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que postula un Estado liberal, democrático y de bienestar. Tiene elementos que apuntan en esa dirección. Cuba tiene logros importantes en salud, educación, en seguridad pública, pero no es un modelo de democracia liberal. En ese sentido, obviamente, hay cuestionamiento a la legitimidad del orden constitucional desde los parámetros internacionales. Yo creo que ni Miami ni ningún otro lugar tiene la última voz en decir si algo es legítimo o no. El parámetro sería el parámetro internacional de las leyes de derechos humanos. Y ahí, obviamente, hay disparidades. Ahora, dentro de eso, yo creo que la mayoría de las organizaciones de derechos humanos reconocerían que un mejor tratamiento del lugar de la propiedad privada, por ejemplo, sería un reconocimiento mayor del derecho a la propiedad privada y del papel del mercado en la economía, es un paso de avance. Un tratamiento más correcto al tema de la diversidad sexual y la diversidad de orientación sexual son temas, pasos positivos. ¿Eso convierte a Cuba mañana en una democracia jeffersoniana? Yo creo que no, pero hay que poner atención a las zonas de legitimidad cuando se contraen y cuando se amplían. Y en este caso, yo creo que hay una ampliación de las zonas de legitimidad. Pues vamos a agradecer a Arturo López Levy, profesor de Estudios Internacionales, Política Norteamericana y Política Latinoamericana en la Universidad de Texas, Rio Grande Valley, también coautor del libro Raúl Castro and the New Cuba, por habernos acompañado para hablar sobre esta reforma constitucional que ahora va a pasar al pueblo cubano para un referéndum, para que sea aprobada en referéndum. Muchísimas gracias y un buen día para usted. Un gran placer.